y bienvenidos a este nuevo episodio de Tiempo de Gracia Podcast. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. Dios los bendiga. ¿Cómo están mis compañeros Alejo, Joel? Todo bien, gracias a Dios. ¿A ustedes? Todo bien, muy bien, gracias a Dios. Yo bien, sí. Lo bueno de estar reunidos nuevamente, qué importante, ¿no? Sí, a pesar de que tuvimos algunas complicaciones, pero acá estamos otra vez. Sí, como siempre se nos complica un poco, pero gracias a Dios es algo lindo que podemos hacer y además nos hace muy bien. A mí personalmente me hace bien. Sí, yo siento que Claro, a mí también es muy edificante poder reunirnos y hablar de la palabra de Dios, Sí. compartir también nuestras ideas personales o por ahí lo que Dios nos habla, ¿no? Personalmente, y poder impartirlo, pienso que está buenísimo. Es que creo que también nosotros seguimos aprendiendo. Y Dios nos sigue enseñando, edificando. Por ahí cuando pensamos en preparar un tema, buscamos y eso nos nutre un montón. Sí, es agradable. ¿No? Agradable y nos hace muy bien. Sí, Y nada, espero que a ustedes también. Sí. Así que bueno, cuéntenme cómo estuvo su semana, qué hicieron estos días. No, bien, yo gracias a Dios, bien, estuve trabajando. De hecho, ahora vengo de trabajo, pero cansado, pero bueno, bien, gracias a Dios. Bueno, Pues está bien, ¿no? comparto exactamente la vivencia con mi hermano Joel. Y trabajando, bueno, sirviendo al Señor, ¿viste? Pero acá estamos. Pienso que nuevamente lo digo, para mí siempre es un privilegio poder reunirnos con hermanos, más allá de que por ahí esto es grabado y lo hablamos y lo hacemos con el fin de poder compartírselo a las personas. Está bueno que nos juntemos y hablemos de la palabra de Dios, es sumamente enriquecedor. Yo siento que me voy fortalecido, también me voy enseñado por usted, por sus vivencias en Dios o lo que Dios por ahí les habla. Ministrados. Ministrados, ni hablar, sí. Qué bueno. Bueno, si les parece, quiero ir metiéndonos en el tema de hoy. ¿Qué vamos a hablar? Porque vamos a hablar de algo interesante. Yo en lo personal me sentí bastante, o podría decir confrontada por Dios, ¿no? En este tema. Fue algo con lo que se lo planteé a Dios, con lo que estuvimos hablando de qué pasa Dios con esto o cómo hago. Si bien no es algo que yo no supiera, y creo que todo aquel que es creyente también lo sabe, pero sí llegó un momento en el que, Dios, ¿cómo hago para permanecer en esto? Y Dios me hablaba acerca de que podría decirse de una verdad, ¿no? De que todos fuimos diseñados para llevar frutos. Y yo dije, está bien, somos diseñados para llevar frutos. Pero ¿qué frutos? ¿Cómo hago para que esos frutos permanezcan en mí? Y ahí comencé con un montón de preguntas. Yo soy así en mi relación con Dios, pero ¿cómo, para qué y por qué? Y con un montón de cuestionamientos. Y en todo eso me gustaría poder iniciar con Gálatas 5, tengo acá. 5 desde el versículo 22 y 23. Se los voy a leer. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sigo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ya acá tenemos lo que es el fruto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo primero. Dios nos diseñó para que llevemos frutos. ¿Qué frutos? Estos que menciona acá la palabra. Podríamos decir que lo que Dios espera de todo hijo de Dios es que vivamos en el Espíritu de forma que se vea en nosotros el resultado, porque un fruto podría ser como el resultado, ¿no? De algo, ¿no? Como el resultado final. El resultado final serían lo que el Espíritu nos hace brotar a nosotros. ¿Me explico? Que son todo lo que acabo de mencionar. Okay. Obviamente también a lo largo de la palabra Dios habla de que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, habla un poco más de eso, pero Dios me llevaba a esto, a que como hijos de Dios tenemos que tener una vida en la que constantemente tengamos frutos. ¿Qué frutos? Estos. Frutos que reflejen a Cristo en nosotros. Frutos que reflejen que vivimos en el Espíritu.
Y cuando yo leía esto y Dios me lo mostraba así, con esa claridad, ahí es donde yo le dije, bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo hago para todo el tiempo tener frutos? No, bueno, de hecho, mientras vos hablabas, ¿no? Me ponía a pensar en lo que vos decías y a mí me pasaba lo mismo, ¿no? De decir, bueno, este podcast lo que provocó, por lo menos en mí, y veo que en vos, e imagino que en Alejo también, es el tema de empezar a replantearnos temas que creíamos conocer. Claro. Y de alguna manera va impactando en nosotros de otra manera. Sí. Nuevamente, Sí, ¿no? tal Como cual. que refrescar todo también nos ministra diferente. Y esto que vos decías, me puse a desmenuzar un tema que capaz uno sentía que lo tenía claro, como es el tema de los frutos. Sí. Bueno, a mí me hizo pensar un montón de cosas, ¿no? Si yo te pregunto, ¿no? Más o menos como para ir entrando en el tema, ¿cuál es el punto clave que vos decís, este es el comienzo de cómo un cristiano empieza a ver que hay frutos? ¿En uno o ya sean en las otras personas? No sé si mi pregunta se entiende. Sí, vos decís, ¿cómo iniciamos a tener un fruto? A Claro, tener el fruto, digamos. Sí, el oyente ahora pregunta, che, ¿y yo cómo sé si tengo esos frutos? Bueno, ¿por dónde vos le dirías, bueno, mira, acá es lo más notorio o lo clave? Yo creo que lo principal o lo que a mí se me viene a la mente es tener una relación con Dios. Ok. Creo que todo parte desde ahí, desde uno tener una relación íntima con Dios, de uno poder saber que tiene, por ejemplo, las convicciones del pecado. Cuando, por ejemplo, vos haces algo y automáticamente sentís en tu corazón o se te viene a tu mente un pensamiento de, che, esto está mal, o me siento culpable por lo que acabo de hacer, o directamente que escuches la voz del Espíritu que te diga, esto no está bien, esto no lo hagas. Y creo que tiene que ver con eso. Pero también quiero aclarar de que obviamente como seres humanos todos pecamos y todos fallamos, ¿no? Sí. Creo que dejar eso en claro también está bueno. Bueno, pero el mismo conocimiento ese, ¿no? De decir, sé que estoy fallando y sé que estoy pecando y quiero cambiar, puede ser claramente un índice de lo que es el principio de estos frutos, ¿no? Ponele, yo traje un ejemplo y yo quiero que vos me digas si está bien o no. Es una oración de David que encontré en un Salmos, A ver. que dice, en el Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Claro. Siento que es un muy buen ejemplo de ese arranque, ¿no? Hacia los frutos. Sí, sí, porque él le dice, crea en mí. O sea, él le está diciendo a Dios que lo limpie. Claro, purifícame. Sí, 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 sí. Y yo creo que cuando nosotros le permitimos a Dios que nos limpie, que nos purifique, ahí es donde va quitando de nosotros todo lo que está mal. Va quitando de nosotros lo malo, nos va encaminando hacia lo que Él espera de nosotros. ¿Y qué espera de nosotros? Que le seamos obedientes, que lo amemos, que podamos vivir en esa integridad, en esa santidad, la cual Él espera de su pueblo, ¿no? Y un montón de cosas más. Pero creo que es un buen ejemplo, porque cuando Dios permite que tengamos esa capacidad de decirle, Señor, examíname, o Señor, mostrame qué tengo que dejar de hacer, o Señor, deposita en mí frutos dignos, ¿no? Que reflejen que te conozco, que reflejen que compartimos. Y yo creo que ahí está la clave, en compartir con Dios. Ni hablar. Yo pienso que comparto mucho esto con ustedes y por ahí me lleva a Dios a analizar varios versículos bíblicos. Cuando hablamos en el Nuevo Pacto, lo primero que por ahí se hace mención es arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Uh-huh. Y es como que el primer fruto que Dios espera de nosotros es justamente el arrepentimiento, ¿no? Cuando vemos el ejemplo de Pedro en la pesca milagrosa, él dijo, Señor, soy pecador. Es como que en ese momento se vio un fruto de arrepentimiento. Y yo pienso que ese es el punto de partida más importante.
Cuando vos podés reconocer que sos un hombre pecador, que necesitas de Dios, y ahí Dios empieza a cambiar ese corazón de piedra y a convertirlo en un corazón de carne. Y esa transformación interna donde Dios nos lleva a buscar esa identidad, ¿no? Como bien hablabas en Gálatas, ¿no? Sí. Donde son manifiestos los frutos del Espíritu. Claro, y como vos decís, hay como un sentir que te pone Dios. Claro. Como que Dios te hace desearlo. Eso también es algo importante, ¿no? Porque creo que si no está el deseo de querer cambiarlo, tampoco va a surgir. Y perdón, ¿no? Porque qué increíble que es Dios y qué soberano, porque la palabra de Dios lo declara, que Él pone el querer tanto como el hacer en nuestros corazones. ¿No? Y yo pienso que ese punto de partida, yo pienso que el primer paso es ese arrepentimiento, y después Dios se encarga a empezar a transformar nuestra vida por dentro, a poner tanto el querer como el hacer, de querer buscar sus cosas, de querer vivir una vida espiritual, de querer dar frutos dignos, ¿no? De una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Hemos hablado en podcasts anteriores, en episodios anteriores, de la vida del apóstol Pablo. Vemos cómo la manifestación de un arrepentimiento hizo que se vean esos frutos dignos, ¿no? De un hombre apasionado por Dios y también que tenía mucho amor por las almas, porque peregrinaba y misionaba llevando ese evangelio de salvación a toda criatura, ¿no? Sea gentil, sea griego, sea judío, ¿no? Claro. Y se nota ahí el fruto del amor, y eso solamente viene porque dispuso su corazón realmente, ¿no? Claro, bueno, eso es algo importante lo que vos decís, ¿no? El disponer el corazón, porque justamente era algo a lo que quería preguntar, si ustedes lo sienten de la misma manera. Yo pensaba, ¿no? Los frutos del Espíritu muchas veces, a diferencia de los dones, por ejemplo, se tienen que trabajar, es decir, uno trabaja para obtenerlos, o por lo menos así lo viví yo con ciertos frutos que fui trabajando, ¿no? Me acuerdo cuando leí este versículo de Gálatas que vos leíste y hablaba sobre la paciencia o la bonanza, y yo era chico y recuerdo haberme plantado y decir, che, yo soy alguien que pelea mucho, que discute muy fácil, que siempre me prendo a discutir y que me enojo fácil, y sentía como que no representaba, ¿viste? Me sentía mal, digo, yo no se nota que tengo a Cristo, que lo amo. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, comencé en medio de discusiones a decir, me tengo que callar, o me tengo que... Y siento que, bueno, esto está bueno aclararlo, ¿no? Es decir, no es algo que yo pido amor y el amor me cae del cielo, no, sino que muchas veces Dios te pone ante situaciones para que vos trabajes estos... Ni hablar. Perdón frutos, que te ¿no? interrumpa, Joel. Sí, yo pienso que es tal cual como lo decís. Dios te pone en oportunidades para aplicar el amor o la paciencia, ¿no? Es como que, claro, es como que también hay una palabra que dice que la prueba produce paciencia, ¿no? Entonces ahí vemos el claro ejemplo de que vamos a estar expuestos a situaciones que justamente lo que nos va a llevar es a que los frutos del Espíritu de Dios se manifiesten, o poder aplicarlo en esos momentos, tener la lucidez para decir, no, tengo que accionar de esta manera, porque es lo que de alguna forma u otra Dios está esperando, o de alguna forma u otra es como Dios quiere que lo afronte. Entonces, ni hablar, es tal cual. Yo pienso que me siento muy identificado con eso, porque yo pienso que todo el tiempo Dios prueba nuestra paciencia y nuestra mansedumbre. Somos fáciles por ahí en enojarnos a veces. Y nos salta la térmica, ¿no? Bueno, entonces pero Dios ahí obra entra en el nuestra Espíritu Santo con el discernimiento, es decir, es ahora donde tenés que demostrar. Bueno, y para poner un ejemplo bíblico, por ejemplo, tenemos a Pablo y a Silas, que lo tenemos como que en un momento hasta lo admiramos, es decir, estaban en cárceles y cantaban y le adoraban al Señor. Bueno, pero tenían que estar en cárceles para hacerlo. Claro. O sea, estaban en una prueba, claramente, donde tenían que mostrar ese amor. Sí. Entonces siento que es un buen ejemplo ese, ¿no? Sí, mirá qué lindo. Bueno, pero tenían que estar en una cárcel para Claro. que nosotros hoy lo tengamos de ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, nosotros lo haríamos de la misma manera. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, mirá cómo se muestra el fruto del Espíritu en esos momentos. Bueno, yo creo que con todo esto, ¿no? Como ustedes vienen hablando, que si podemos leer
así entre líneas, o ir un poquito más profundo, todos ellos tenían algo en común, por lo cual podían ellos reflejar estos frutos. Y ese algo en común era de que todos ellos tenían una comunión con Dios. Todos ellos permanecían en Dios. Todos ellos estaban en comunión con Dios, ¿no? Lo cual lo hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo creo que por mi propia cuenta, por más que yo me esfuerce y estoy lejos de Cristo, no voy a poder obtener esos frutos. Entonces, la clave está en Él, en permanecer en Él. Y para eso les quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que tiene como subtítulo Jesús, la vid verdadera. Y esta es una palabra también un tanto bastante conocida, ¿no? Que al menos yo la he leído varias veces, la he desmenuzado varias veces. Y en esto que me pasaba de cuando yo le decía a Dios, bueno Dios, pero ¿cómo hago para que esto crezca en mí, para que esto siga en mí? Y fue increíble porque, bueno, Dios me llevó claramente a esta palabra. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, podríamos decir que la clave para que una persona, para que un hijo de Dios tenga frutos, la clave está en permanecer en Jesús. Y a mí lo que me gusta, y lo quiero explicar un poquito, es la parábola o el ejemplo que usa Jesús para hablar de Él, que se representa a Jesús como el tronco de la vid de esa planta, ¿no? Y pone al Padre como labrador. Labrador sería aquel que cuida de ese árbol. Y los pámpanos serían las ramas. Y los pámpanos somos nosotros. Y él dice que los pámpanos separados del tronco no pueden llevar frutos. O sea, si cortan la rama, no hay frutos, se seca, chau. Pero cuando el pámpano permanece conectado al tronco, a Jesús, ahí es donde salen los frutos. Y dice que para esto es necesario, ¿no?, que venga el labrador y que pode y que seremos limpios y que cada vez llevaremos más frutos. Entonces ahí habla de una permanencia en Dios, y dice también que debemos permanecer en su amor. Y una forma de permanecer en su amor es poniendo por obra lo que Dios nos dice, es guardando sus mandamientos, como acá lo dice, es amando a Dios, es amando al prójimo, es de cierta forma hacer lo que Él nos pide, ¿no? Entonces una forma de decir, bueno, ¿cómo yo demuestro que el Espíritu está conmigo? Es permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él de muchas formas. Puede ser teniendo una comunión diaria, leyendo la palabra, orando, ayunando, congregando, estando en las necesidades de mis hermanos, ¿no? No solo esas cosas que las sabemos, sino también hacer más allá, digamos, estando en todo lo que Dios nos pide, ¿no? Bueno, de hecho, este relato que vos narrabas, ¿no?, me hacía acordar del pasaje que habías leído en Gálatas 6,
en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas ¿No? 5 era. Bueno, 5:24. Bueno, y comparaba este pasaje con Gálatas 2, donde Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y con Cristo fui juntamente crucificado. Y pensaba, ¿no? Digo, cuando se habla de este modo, por así decir, de estar en los frutos, habla sobre una muerte de la carne. Sí. A lo que les puedo preguntar, ¿cuáles serían esos frutos de la carne de los cuales hay que morir? ¿O qué es a lo que hay que morir de la carne para decir, bueno, como Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Antes de tocar ese punto, me gustaría volver a algo que vos dijiste que viene muy alineado a esto, ¿no? Vos nombraste el pasaje bíblico de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados, ¿no? Sí. Si lo analizamos desde un plano natural, cualquier persona en esa situación estaría triste, afligida, desolada, preguntándose cómo salgo de acá, desorbitados completamente. Y vemos el caso de Pablo y Silas, que su comportamiento era de adoración. Todo lo contrario, ellos cantaban cánticos, salmos, ¿no? Que hasta aún los presos los escuchaban, ¿no? Y bueno, después narra de una obra sobrenatural que pasa, ¿no? Y esto me lleva a un pasaje bíblico que está en Romanos 8, versículo 6. Y dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y también eso me lleva a analizar también por ahí momentos de mi vida, ¿no? Es decir, en los cuales me he encontrado afligido, me he encontrado triste, me he encontrado por ahí desorientado. Y me lleva a decir que la consecuencia por ahí de uno estar pendiente a vivir una vida en la carne, lo lleva a vivir una vida de muerte, ¿no? Y a veces pasa que por ahí noto que no es con ánimos de juzgar, ¿no? Pero pasa que también he visto por ahí cristianos que han dicho con sus labios que están en depresión, o que están en desánimo, o que están perturbados. Y yo pienso que la raíz de ese gran problema es cuando uno no vive una vida en el espíritu, ¿no? Porque acá la palabra dice, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Y se ve reflejado en la acción de Pablo y Silas en aquella cárcel. O sea, ellos se estaban ocupando de la tarea que Dios les mandó. Se estaban ocupando de vivir una vida espiritual, vivir una vida en la cual Dios se agrade, ¿no? Y digo, wow, qué punto de reflexión ¿no? A veces nosotros nos encontramos en situaciones así y Dios también te lleva a decir, en medio de la prueba, gozate. Bueno, déjame añadir algo a lo que estabas por decir. Lo que también me llama la atención es el hecho de que vos habías dicho de que permanecer en el espíritu es vida y es paz, y que muchas veces hay problemas, y así como de angustia, etcétera, cuando estamos lejos de Dios. Pero si vamos un poquito más profundo, me gusta porque lo que les pasaba a ellos era de que aún en medio de una adversidad, con propósito obviamente, pero una adversidad en sí, algo que nadie quisiera estar en ese lugar, ellos, por consecuencia de permanecer en Dios, ellos tenían vida y tenían paz. Entonces, ese es el punto, ahí está la clave, ¿entendés? En que Dios no dice que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Sino de que aún en medio de cada situación, cuando vos permaneces en Cristo, cuando vos permaneces en el Espíritu, aún en medio de las situaciones vas a tener paz, vas a tener vida. Esos frutos se van a ver reflejados en vos. Entonces está genial el ejemplo de cómo en ellos se vio en medio de esa situación, ¿o Tal no? cual. Bueno, y retomando en tu pregunta, Sí. ahí mismo en Gálatas 5, unos versículos más atrás de donde yo leí, ahí te los enumera. Y yo, si quieren, se los leo porque Claro, a ver. me gusta cómo literalmente Dios te dice, esto es de la carne, esto de la carne, y esto es del espíritu. Claro, que, ¿no? que igualmente uno a simple pensamiento, digamos, la primera idea que se te viene, bueno, es lo contrario a los frutos del espíritu.
pero bueno, Dios igualmente los especifica, ¿no? Y especifica más, hasta diría. Hay más cosas de la carne que del espíritu, ¿no? Pero está bueno porque es como que Dios también te da como un pantallazo de, bueno, mira, guíate de que todo esto, no. Está mal. Claro, o sea, si vos tenés todos estos frutos, no, perdón, todas estas obras de la carne es porque claramente no estás permaneciendo en mí, ¿no? Ok. Entonces, Sí. si no tenés los frutos, significa que estás accionando desde tu carne. Y desde tu carne sería básicamente, estás accionando conforme a tus malos deseos. Estás accionando a lo que a vos te parece, estás accionando conforme a lo que sale de adentro tuyo. Y hay otra palabra que se me viene donde Jesús les dice, creo que a los fariseos, ¿no? Cuando los trata un poco de hipócritas, porque les dice, o sea, hipócritas, la comida o lo que entra de afuera no los contamina a ustedes. Sí. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de adentro del hombre. Y ahí Jesús mismo les especifica que son sus malos pensamientos, sus malos deseos. De adentro de uno salen los homicidios, fornicación, adulterio, etcétera. Entonces ahí ya Dios nos deja bien en claro que todos esos malos deseos están de adentro de nosotros. ¿Pero por qué? Si vamos al principio de la creación, desde Génesis, vemos de que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, a causa de que uno pecó, entró el pecado en la humanidad. Y después también tenemos otra palabra donde dice que, bueno, que a causa de uno vino el pecado y por medio de Cristo viene la salvación, la justificación, todo lo opuesto. Entonces, desde el momento en que Adán y Eva pecan, podríamos decir que desde ese momento que en la humanidad venimos con ese ADN pecaminoso, en el que es inevitable que nuestros deseos vayan hacia el mal, o sea, que anhelen hacer lo malo. Y como siempre el apóstol Pablo tiene un ejemplo para decir, hago lo que no quiero hacer, eso hago. Claro. Es como que fue un hombre experimentado en este tipo de cosas, enseñado por Dios para comprender esta Sí. situación, ¿no? Sí, sí, sí. Vemos todas las cartas que él nos dejó, son sumamente enriquecedoras para ser enseñados un comportamiento o en el comportamiento que debe vivir un cristiano, ¿no? Es que, claro, el punto está en que, como él decía, ¿no? Siempre vamos a querer hacer lo que sabemos que está mal. Es inevitable. Ahora, el punto es, ¿qué hacemos ante esa situación? ¿Qué hacemos con nuestros deseos? ¿Qué hacemos para no obrar en la carne? Porque es inevitable, las tentaciones vienen, las luchas vienen, las pruebas vienen, pero ¿qué hago yo en consecuencia? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hago para que los frutos se vean en mí? ¿No? Y volvemos a lo mismo, en que el punto está en permanecer en Cristo y crucificar la carne. Crucificar la carne es morir a esos deseos, no darle lugar, ¿no? Como dice Romanos 8 también, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, cuando tenés esos deseos, someterte a Dios, como dice la palabra, someteos pues a Dios. Someterse es, resisto, me niego, lo impido, huyo, me someto a la voluntad de Dios y de esa forma el enemigo huye, de esa forma Satanás huye. Entonces vemos que en la antigüedad una persona que cargaba con su cruz significaba que iba a morir, ¿no? Porque iba la cruz era el símbolo de la muerte, de que iba camino a morir. Y si hoy lo llevamos a nuestra vida, a la actualidad, podríamos decir que crucificar la carne significa que algo tiene que morir. Cuando Dios te dice, cuando leemos en los evangelios donde Jesús manda a crucificarse, a crucificar la carne, a negarse a uno mismo, significa esto, a que algo en vos tiene que morir, ¿no? Y posiblemente las obras de la carne, los malos deseos, el ser egoísta, Sí. avaro, etcétera, etcétera. Y esto que vos decís, Natu, me hace acordar un versículo bíblico que está en Proverbios, ¿no? Si no me equivoco, en Proverbios 16, versículo 32, que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Este
esta importancia del dominio propio, ¿no? Es como que Dios dice, es mejor el que se enseñoría de su espíritu que el que toma una ciudad. No, la importancia de vivir en esta condición espiritual, de tener ese dominio, de elegir a Dios y lo que es de Dios por encima de lo que nosotros por ahí deseamos, ¿no? Claro, tiene que ver con también ser intencionales, ¿no? Es Ok. decir, bueno, soy Sí. intencional en procurar permanecer, procurar sujetar mi carne, procurar tener dominio propio, soy intencional, porque creo que tiene también mucho que ver con uno ser disciplinado, ¿no? El esfuerzo. Claro, Dios vemos que a todos manda a que se esfuercen y sean valientes, Ahí a va, que... justamente eso, sí. Sí. Bueno, era algo que yo una vez escuché a alguien decir que Dios es un Dios de personas que se esfuerzan, no de personas vagas, por así decir. Y bueno, justamente entra en eso, ¿no? No solamente hablando del físico, de decir, bueno, ganarán el pan con el sudor de su frente, sino decir, esfuércense en cambiar aquello que Claro. notan que está mal, en aquellos frutos de la carne, cambiarlos por frutos del espíritu. Bueno, también lleva un esfuerzo y Dios justamente al darnos este libre albedrío nos hace esforzarnos en cambiarlo, Sí. ¿no? Decir, no te lo voy a dar de arriba. Si vos Claro. me amás, lo vas a cambiar porque yo di la vida por vos. Claro, Es algo deberías maravilloso. de tenerlo, ¿no? Deberías claro, de amarme de la misma manera. Y sí, claro, bueno. Y a mí, ya para ir cerrando, Ok. cuando yo estaba con este tema, Dios me trajo una pregunta, ¿no? Una pregunta que vuelvo a lo mismo, me sentí confrontada. Y que se las quiero compartir a ustedes y también la quiero compartir con el público. Y se las voy a dejar de tarea para que le permitamos al Señor que pueda examinar nuestras vidas. Y la pregunta es, volviendo al capítulo de Juan 15, ¿no? Con el ejemplo de Jesús y la vid y los pámpanos, ¿no? En que como hijos de Dios nosotros tenemos que permanecer en Él y llevar frutos. Ya hablamos de los frutos, cuáles frutos, ya hablamos de ser intencionales, de crucificar la carne, etc. Entonces, yo les hago una pregunta. Si hoy el padre, que en el ejemplo de Juan lo vemos como el labrador, viene a nosotros a observar nuestras vidas, ¿no? ¿Creen que encontraría frutos en ustedes? ¿Creen que encontraría frutos en ustedes? ¿O qué encontraría? ¿Cómo nos vería? ¿Nos vería ahí vacíos, quizás con algún que otro fruto o nada o cómo? ¿No? Y esta pregunta para mí era para que uno pueda decir, bueno, Señor, siendo honestos, ¿no? Cada uno siendo honestos y poder decirle a Dios, Señor, yo sé que por ahí estoy un poco escaso con esto, estoy escasa de amor, estoy escasa de paciencia, o soy fácil para andar en la carne, o soy inconstante, o no puedo permanecer, lo que sea, ¿no? Y que podamos decirle a Dios, Señor, como le dijo David, crea en mí, Dios, como creo que decía una palabra, ¿no? Un corazón que te agrade. Crea en mí esto de querer vivir en santidad. Permíteme llevar los frutos. Y nada, simplemente eso de que el episodio de hoy es para que podamos permitirle al Señor que nos haga examinar, Amén. de ver cómo está nuestra vida como hijos de Dios. Porque Dios nos deja en claro que como testigos de Cristo, ¿no? Porque nosotros somos testigos de Cristo, tenemos que tener de esos frutos, ¿no? Y si no los tenemos, poder decir, bueno, Señor, la verdad es que no los tengo, pero ayúdame. Yo quiero ser intencional, quiero permanecer, quiero tener de esos frutos, ¿no? Porque sabemos que hacerlo va a traer a nuestras vidas vida y paz. Amén. 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 Así que bueno, nada más para decir, ustedes. Yo pienso que si hoy podemos y estamos acá y tenemos aliento de vida, tenemos la oportunidad de parte de Dios de decir, bueno, vuelvo mi corazón a Dios. Siempre veo la intención de Dios a lo largo de la Biblia de acercarse al ser humano y que el ser humano también desde su propia decisión personal pueda acercarse a Dios.
Y siempre me pongo a reflexionar, ¿no? Que la Biblia dice que podamos buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Amén. Hoy es el momento. Sí. Hoy tenemos la oportunidad de reevaluarnos, de examinarnos. En lo personal siento que me ministró y también me confrontó esto porque digo, bueno, también Dios tiene que pulir muchas cosas en mí y me imagino que también ustedes se sintieron de la misma forma. Qué importante esto, ¿no? Y para cerrar, ¿no? Es decir, tenemos la oportunidad de buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Aún tenemos la oportunidad de volver nuestros corazones. Aún tenemos la oportunidad de decirle a Dios, ayúdame, quiero vivir en el Espíritu, quiero morir a mí mismo. Perfeccionate en mis debilidades. Amén. Así que yo, de mi parte, siento eso, ¿no? De responder eso. Amén, amén. Sí, no, yo si tengo que agregar algo, simplemente es invitarlos e invitarnos a nosotros a poder decir como David, Señor mío, crea en mí un espíritu limpio, un espíritu recto, y poder entender, ¿no? Que tal vez con nuestras fuerzas no es suficiente, pero sí con nuestra voluntad, con nuestra intención, como decías vos, y invitarlos a que puedan practicar esto, ¿no? Poner en práctica la búsqueda de esos frutos de los cuales narraba la palabra. Sí. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio tanto como a nosotros y quisiéramos que nos dejen en comentarios qué les pareció o si hay algún tema del que les gustaría que hablemos, ¿no? Y los vamos a leer. Así que bueno, también les vamos a dejar en la descripción los días de reunión para que puedan venir. Los invitamos a que sean parte de esta gran familia de la fe. Así que nada, eso es todo. Nos Dios los bendiga. despedimos y nos vemos. Chao, Dios los chao. bendiga.